gasolina, recargar baterías por medio de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos anima, nos consuela, nos exhorta, nos orienta, nos guía, es útil. Por eso es tan necesaria en nuestras vidas. Así que vamos a orar en esta noche. Padre Santo, ¿a quién iremos sino a ti? Señor, solo te tenemos a ti. Padre, reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, a veces los problemas, las dificultades nos abruman, nos desaniman. Señor, traen tristeza a nuestra vida y a veces no tenemos más ganas de seguir. A veces decimos queremos tirar la toalla, pero siempre aparece tu palabra, siempre aparece un hermano, una hermana que es de bendición para seguir adelante hasta que tú vengas. Señor, oramos dándote gracias por nuestro hermano Hugo Marín, porque tú lo has levantado, lo has traído con nosotros. Y Señor, gracias porque tú eres bueno. Y tu gracia y misericordia, Señor, tú has escuchado a tus hijos agradeciéndote. Y como decía también mi hermano Héctor, a veces uno dice, Señor, ¿por qué dar gracias? Mejor preguntarse, todo debo dar gracias, porque todo lo que tengo y lo que soy es por tu gracia y no es casualidad ni es un esfuerzo mío. Padre, permíteme valorar todas las cosas que tú me das, como también las que no me das. Permítenos disfrutar este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecer a nuestro Dios, agradecer al pastor Omar que pudo acompañar en medio de esta situación en el funeral de Pilar, la hija de nuestra hermana Cecilita, como también la hermana de nuestra hermana María Adelaida. Agradecer al pastor Omar que pudo estar ahí acompañando en este momento difícil para la familia, pero sabemos que Pilar, aunque no la conocimos físicamente, algunos de ustedes, ella está con el Señor y como dice el apóstol Pablo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, así vamos en conociendo a Jesús, así vamos. Qué bueno que estamos conociendo a Jesús. Ese es su deseo, que le conozcamos, que aprendamos a entenderlo con nuestra mente finita. Conocer a alguien que es infinito, imagínense. Estamos aprendiendo a conocer a Jesús porque es la persona que cambió nuestras vidas. Jesús es el personaje que cambió la historia, dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, como también es el que ha cambiado nuestras vidas. Si yo le pudiera preguntar a usted en esta tarde o en esta noche ya, ¿Jesús es aquel que cambió su vida? Usted me diría, por supuesto. Como dijo una vez una hermana, mi vida dio un giro de 360 grados, o sea, quedó igual, pero ella quiso decir 180 grados. Pero ¿es Jesús el personaje que cambió su vida? Si es Jesús el personaje que cambió su vida, usted debe conocerlo. Imagínese que usted le entregó a Jesús su vida y le pidió que le salvara del infierno, que perdonara sus pecados y que se convirtiera en su Señor y su Salvador. Imagínese lo que usted le dijo a Jesús. Quizás usted no dimensionó lo que estaba diciendo. Quizás no comprendimos lo que significaba eso. Es por eso que estamos conociendo a Jesús. Y hemos visto que Jesús es Dios. A pesar de que los testigos de Jehová digan lo contrario y lleven su doctrina satánica de que Jesús es un Dios con D pequeña, nosotros sabemos que Jesús es Dios 100%. Nosotros sabemos que Jesús es 100% hombre. La unión hipostática que llaman los teólogos, 100% Dios, 100% hombre en una unidad perfecta. Y como decía mi profesor de Cristología, la humanidad de Cristo jamás afectó la divinidad de Cristo. Por eso Cristo no podía pecar. Hemos visto a Jesús como Salvador, único, suficiente Salvador. No hay otro. Jesús como siervo, el siervo perfecto, el doulos, el esclavo, aquel que nos dejó su ejemplo para que pudiéramos servirnos los unos a los otros. Jesús en ese triple oficio, profeta, sacerdote, rey.
Jesús como maestro. Si usted se recuerda en su época escolar, si todavía se puede acordar de algún maestro que usted tuvo y dice, uy, qué bueno que era este maestro, Jesús es el mejor maestro que usted ha tenido y que usted tendrá. Jesús como líder, el líder perfecto. Aquel que solo con 12 hombres transformó el mundo de esa época y hasta el día de hoy sigue transformando el mundo. Jesús y su santidad, santo, 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 como dice Primera de Pedro. Jesús nunca pecó y era imposible que pecara cuando estuvo en este mundo. Las predicciones acerca de Jesús, lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Jesús y el Mesías, que iba a ser un rey que iba a entrar humilde, sentado en un pollino, en una asna, y todo lo dicho por el profeta Zacarías. Las afirmaciones de Jesús de sí mismo, él dijo, yo soy. Y al decir yo soy, él estaba diciendo yo soy Dios. Y finalmente vimos la semana pasada con nuestro hermano Cornelio, Jesús en el Pentateuco. Cómo hay tipos, hay figuras acerca de Cristo. Ese es un breve repaso de lo que hemos estado viendo. Hoy veremos Jesús y las implicaciones de su resurrección. ¿Qué significa que nosotros digamos el Cristo resucitado? ¿Qué significa que nosotros digamos Jesús ha resucitado? ¿Qué evento más trascendental? ¿Cómo puedo yo creer que Jesús vino, murió y resucitó y venció a la muerte? Eso no me cabe dentro de mi cabeza. Pero si nosotros no creemos en un Jesús resucitado, estamos perdiendo el tiempo en esta noche. Y las implicaciones que eso significa. La Biblia nos dice que Jesús vino y nació. La Biblia lo dice, la historia lo dice. Luego la Biblia nos dice que Jesús habitó en medio de nosotros. Juan 1:14. Luego la Biblia nos dice que Jesús murió en aquella cruz por nosotros. Pero también la Biblia nos dice que Jesús resucitó al tercer día. Qué tremenda afirmación decir eso, como también nosotros decimos que Jesús volverá otra vez. Pero en esta noche queremos ver qué significa, qué implica que usted y yo podamos decir el Cristo resucitado. Yo conozco a Jesús resucitado. Vaya en su Biblia, 1 Corintios capítulo 15, por favor. Vaya en su Biblia. Para los que saben inglés, Open Your Bible. Para los que saben inglés, es para las personas que saben inglés y me dicen que yo les traduzca un poco, por favor. Usted debe entender lo que significa 1 Corintios 15. ¿Ya? No es un capítulo cualquiera. Primero que nada, es uno de los capítulos más largos de la Escritura y de Primera de Corintios. Ahora, cuando usted venga a su mente 1 Corintios 15, usted debe decir inmediatamente la resurrección. Pablo dedica todo un capítulo 15 para hablar acerca de la resurrección. Yo sé que muchos nos recuerdan 1 Corintios, pero hay algunos que inmediatamente se recuerdan de 1 Corintios 13 que habla del amor. Sí, algunos, sí, el del amor, 1 Corintios 13 no se me olvida. Algunas se ponen rojas, sobre todo algunas damas, señoritas, ¿no? Pero 1 Corintios 15 habla todo el capítulo de la resurrección, amado hermano o hermana. Mire lo que dice versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, dice Pablo, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Todo el capítulo 15, Pablo se dedica a demostrar que su Jesús, mi Jesús, sí resucitó y es un hecho trascendental en la vida del cristiano. El Jesús resucitado es aquel Jesús que está hoy con nosotros. Ese Jesús que resucitó
es el que está al lado suyo y mío, como Él ha prometido, en los momentos difíciles. Ese Jesús que resucitó es el mismo que ascendió a los cielos y que un día volverá. Imagínese usted que nuestro Salvador muriera como Buda, Mahoma, Lutero, Calvino, Marx, Darwin, Smith, Freud, todos. Imagínese si Jesús hubiera muerto y su tumba ahí estuviera. ¿Se imagina usted qué terrible sería hoy que usted decir, oye, vamos a la tumba de Jesús, llevémosle unas florcitas, llevémosle una agüita a la tumba de Jesús y bueno, vayamos a ver qué pasa por ahí? Y usted supiera que Jesús, quien dice ser su Señor y su Salvador, estuviera en una tumba y usted fuera a dejarle florcitas. ¿Se imagina usted lo que implicaría eso? Aquel que dijo, yo estoy contigo todos los días, estaría mintiendo, porque murió y ahí quedó. Como Mahoma, Lutero, Marx, Darwin, Smith, Buda, ahí están sus tumbas. Pero la Biblia dice que nuestro Jesús resucitó y es un Dios que vive y habita con nosotros en nuestras vidas y que está con nosotros y que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Ahora imagínese usted clamar a Jesús, ayúdame Jesús, y usted dice, ¿verdad que está en una tumba? ¿Verdad que allá está? No creo que me pueda ayudar. Mi hermano, mi hermana, al conocer a Jesús, usted tiene que recordar que su Jesús, su Cristo, su Señor y su Salvador, está vivo y resucitó. Los diarios, el mundo, la prensa en general se hace la siguiente pregunta. ¿Verdaderamente resucitó Jesucristo? Ese es un título de un país del diario ABC de España que dice, ¿verdaderamente resucitó Jesucristo? Nuevamente el diario ABC de España dice, la resurrección de Jesús, ¿hecho o mito? ¿Cómo se explica? ¿Qué pruebas existen de que Jesús realmente resucitó? ¿Pudo ser robado el cuerpo de Cristo? En el tiempo hicieron esta pregunta, ¿cuáles son las religiones que creen en la resurrección? En el diario El Tiempo. ¿Listo? Y usted sabe que hoy la palabra experto aparece por todos lados, ¿no? Vamos a entrevistar al experto en sociología, al experto en economía, y aquí entrevistaron a un experto en religiones y le hicieron la pregunta, ¿cuáles son las religiones que creen en la resurrección? Y este experto dijo, en cuanto al cristianismo, el profesor menciona que quien mejor se inventó la idea de la resurrección fue Pablo de Tarso, el apóstol San Pablo, quien acuñó la noción de la apocataxis, hoy por más que ensayé esa palabra no la pude decir, la apocataxis, esa es una idea de San Pablo, sin él no existiría el cristianismo, dijo el experto en religiones. El experto en religiones dice que Pablo se inventó lo que es la resurrección de Cristo. Imagínese usted, el mundo, ese es su concepto, esa es su opinión, como también la burla que hacen acerca de que Jesús volverá otra vez. En el 50 después de Cristo, Jesús volverá, hermanos. En el 1000 después de Cristo, Jesús volverá. En el 2000, Jesús volverá. Y hasta el 4000, Jesús creo que no volverá. Ese es el concepto que el mundo tiene acerca de Jesucristo, que es un mentiroso, que no ha resucitado, que no volverá. Y eso es lamentablemente lo que muchas personas van creyendo, inclusive personas, iglesias que hoy ya están empezando a decir cualquier barbaridad. Ahora, miren las implicaciones si Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, nuestra fe se viene abajo. ¡Tac! ¡Tum! No hay nada en quien confiar. Nuestra salvación se viene abajo.
Uy, si Cristo no resucitó, entonces ¿quién nos va a salvar? ¿Quién nos va a salvar? Pobre de nosotros. Si Jesús no resucitó, se viene abajo el mensaje del evangelio que nosotros predicamos día tras día, domingo tras domingo. Ahora tendremos que cambiar nuestro mensaje. Y como le decía, esta semana escuchaba a un pastor, vamos a decir un pastor, de una gran iglesia cristiana, ¿ya? Que llegó y este tiempo llegó a la siguiente conclusión. Él decía lo siguiente: Jesús no es Dios, decía este pastor, porque se cansó y Dios no se cansa. Tuvo hambre y Jesús y Dios no puede tener hambre. Ese pastor y la iglesia empezó a gritar: amén, amén, Jesús no es Dios. Si Jesús no resucitó, no es Dios. Nuestro evangelio se viene abajo, a pique. Oiga, si Jesús no resucitó, nuestro propósito en la vida se viene abajo. Viviríamos, como me decía mi mamá a mí, a los 18, 19 años, cuando yo era un joven, adolescente, ingenuo, me decía: hijo, usted vive porque el aire es gratis. Hijo, usted se levanta y queda desocupado, me decía mi mamá. Y mi papá me decía: el aplanador de calles, porque yo salía a caminar como Satanás rodeaba la tierra en Job, yo salía a lo mismo. No tenía propósito en la vida. Si Jesús no resucitó, nosotros no tenemos propósito en la vida. Nuestra esperanza se va abajo. Le decía María Adelaida que su hermana Pilar, que ya partió, le decía: la esperanza es que tú la volverás a ver. Se viene abajo nuestra Biblia. Bueno, algunos ni la ocupan ni la leen, pero está bien, se viene abajo nuestra Biblia y se viene abajo nuestro Salvador, porque ahora, como decía un personaje, ¿quién podrá ayudarlos si Jesús no resucitó? Pero vamos a ver en esta noche rápidamente algunos testigos que necesitamos escucharlos. Dice 1 Corintios 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es nuestro mensaje del Evangelio. El versículo 3, Él murió por nosotros. Pero si el versículo 4 no existiera, no existiría un Salvador. No existiría un Jesús resucitado. Usted, mi amado hermano, debe aprender a discernir lo que significa, lo que implica que su Salvador está vivo. Que Jesús es el Jesús resucitado, el Cristo resucitado, y usted debe saber lo que eso significa. Esta es la foto de donde miles de personas todos los años visitan, y espero que usted un día se pueda ganar un tour a Jerusalén. Algún día vamos a hacer el premio a un concurso, ¿se imagina? Ahí sí participaríamos, ¿no? Visitar esa tumba que tiene una característica, que no tiene un cuerpo, que no está ahí, que Él resucitó, porque la Biblia eso es lo que me dice. Vamos a invitar en esta noche rápidamente a algunos testigos de la resurrección de Cristo. Ahora estos testigos, yo no sé por qué la Biblia dejó estos testigos, porque no es mucha la garantía que dan. ¿Por qué? Cuando yo los vaya mostrando, se dará cuenta de que pareciera que fuera un error que estos testigos aparecieran acá, porque estos testigos son de dudosa credibilidad. ¿Y por qué aparecen? Porque la Biblia quiere mostrar que Jesús resucitó y los testimonios, los testigos son de todos lados. Hace muchos años atrás yo estaba en mi casa cómodamente en Santiago, cuando de pronto me llegó un citatorio del juzgado. Nunca antes me había citado un juzgado. Ah, sí, creo que sí. Había ido antes porque había atropellado a un borrachito que venía por el medio de la calle y yo le he contado esa historia a usted. Pero este citatorio me decía: señor Joaquín Catalán, atentamente, por favor, le rogamos presentarse al juzgado 24 de Puente Alto.
venga por favor porque usted está acusado de botar un poste de la luz eléctrica. Dije yo, bueno, ya atropellé un borracho y ahora se supone que choqué un poste. Por eso yo cuando le digo a mi señora, mujer al volante, peligro constante, ella me dice, sí, pero yo nunca he atropellado un borracho, yo nunca he chocado un poste y yo nunca he matado 3 gatos y 4 perros con el carro. Entonces, mi señora me dice, no tienes autoridad para decirme, mujer al volante, peligro constante. Y el juez, me presenté y el juez me dice, usted está acusado de botar este poste de electricidad el día 24 de abril de tanto. Yo le dije, pero no fui yo, señor. Este carro lo compramos nosotros después. Y él me dijo, traiga 2 testigos de que eso no sucedió, de que eso usted no lo hizo. Por supuesto, yo llegué a la finca donde vivíamos en Palabra de Vida y busqué a 2 de mis amigos. Uno Víctor y el otro Cristian, y le dije, oye, me acompañan ustedes como testigos, y usted hubiera visto esos testigos, eran 2 chiquititos, flaquitos, bajitos, o sea, pinta de testigos no tenían. Y viene, nos presentamos los 3 y el juez me mira y me dice, ¿trajo sus testigos? Y yo le dije, aquí están. Y él los mira de arriba abajo y dijo, alto, malo los testigos que usted trae, pues me dice. Oiga, malísimos los testigos, pero le digo yo, es lo que hay. Y ellos pudieron atestiguar de que yo no había sido el culpable, sino que la persona que era dueña del carro que nos vendió a nosotros, ella sí había chocado el poste. ¿Cuántos me creen de que yo no choqué el poste? Uy, no, tremendo. Bueno, vamos a orar y terminamos, ¿les parece? Qué poca credibilidad que tengo. Bueno, ya anoté algunas personas que estarán en disciplina a partir de mañana. La lista aparecerá en Facebook por no haberme creído. Vamos a los testigos rápidamente. ¿Está listo? Los soldados romanos. Los soldados romanos son los primeros testigos que atestiguan de que Cristo resucitó. Ahora, no son testigos de los mejores, pero la Biblia se encarga de dejarlos ahí. Dice Mateo 28:11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Esos guardias fueron testigos privilegiados de la resurrección de Cristo. Esos soldados romanos estaban ahí para cuidar que el cuerpo de Cristo no fuera robado. Y ellos fueron y contaron todo lo que había sucedido. ¿Y qué sucedió? Que Cristo había resucitado. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, la corrupción siempre ha existido, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Estos soldados impíos, soldados paganos, ellos atestiguan de que algo sucedió esa noche, que Cristo resucitó. Y ellos tuvieron que pagarles para que ellos mintieran y ellos contaran otra cosa. Mire los testigos que la Biblia menciona. Son poco creíbles, pero la Biblia está tan segura de la resurrección de Cristo que hasta pone el testimonio de estos soldados paganos idólatras. Los soldados sellaron la tumba. Ellos montaron la guardia durante los 3 días seguidos, ya, imagínese usted, siguientes, en cambio de 4 horas de 4 soldados cada uno. Los guardias de la tumba eran soldados regulares romanos. Una guardia era cambiada cada 4 horas y estos soldados no eran comunes y corrientes, eran soldados romanos listos para la batalla. Entonces la pregunta es, si estaban dormidos, ¿cómo sabían que habían robado el cuerpo? Y si estaban despiertos, ¿cómo permitieron el robo del cuerpo sabiendo de que el robo les costaría la vida? Si los discípulos los robaron estando ellos despiertos,
¿Cómo pudieron vencer a un grupo de armados y expertos soldados romanos? No hay forma. No hay forma. Por eso los soldados fueron a donde los principales sacerdotes y dijeron, oye, ese Señor resucitó. Y la Biblia dice en el versículo 15 que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Cuál fue el chisme? Que los soldados les pagaron para que cambiaran su versión. Los soldados romanos atestiguan que algo pasó esa noche y que esa tumba estaba vacía y que Jesús resucitó y que ellos no pudieron hacer nada para evitarlo. 500 hermanos a la vez. ¿Cómo hacemos nosotros para creer que Jesús se le apareció a 500 personas? Pero la Biblia lo dice, 1 Corintios 15:6, después de apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, oiga, algunos viven todavía. Dice el comentario, que Jesús fue crucificado a mediados de los 30 y 1 Corintios fue escrito a mediados de los 50, porque 20 años habían pasado y muchas personas quizás de estos 500 estaban vivos. Dice Pablo, aún no viven, vayan y pregúntenle. La Biblia dice que 500 personas vieron al Cristo resucitado. Y estos 500 hermanos, que no dice sus nombres, no dice quiénes eran, no dicen qué momento fue, ellos dicen, aseguraron de que vieron al Cristo resucitado. Fíjese estos 500 hermanos. 500 personas podrían ponerse de acuerdo para inventar algo, para mentir y seguir diciendo eso. Fueron testigos de la resurrección de Cristo. Las mujeres, por supuesto, no podían faltar las mujeres. Alguien tenía que transmitir el mensaje. No sé si me captó lo que dije, pero bueno, ellas tenían que transmitir el mensaje. Mateo 28 del 1 al 11 nos relata el momento en donde las mujeres van a la tumba, versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Ahora, mi amado hermano, el gran problema es que en esa época las mujeres no eran tomadas en cuenta como testigos. Las mujeres no tenían voz y voto como hoy, que muchas mandan en las casas, no son sumisas, pero bueno, en ese tiempo no tenían voz y voto. En ese tiempo no tenían acceso a la sinagoga, eran tenidos en muy poca estima, no tenían credibilidad. Pero ellas fueron corriendo a avisar de que la tumba estaba vacía, de que el ángel les dijo que Cristo había resucitado. Imagínese usted, los 3 testigos que llevamos se parecen a los que yo llevé delante del juez y el juez me miró y me dijo, ¿no tiene otros? Estos testigos se presta para que uno dude de que Cristo resucitó. Imagínense los soldados romanos. 500 hermanos a la vez que ni siquiera sabemos. Y las mujeres que no tenían voz y voto en esa época. Pero la Biblia deja igual el testimonio de estas personas para que usted vea y yo vea que no solo los grandes apóstoles dicen, sí, resucitó, sino que tenemos el testimonio de personas que no gozaban de mucha credibilidad. Tenemos a Jacobo, Santiago. Vamos a decirle Santiago mejor en vez de Jacobo, listo, para que usted se ubique. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, a Santiago y después a todos los apóstoles. ¿Usted sabe quién era este Jacobo? ¿Quién era este Santiago? ¿Usted sabe quién era? El medio hermano de Jesús.
Y este señor tenía un pequeño detallito. No creía en Cristo. Al contrario, lo despreciaba. Mire lo que dice Juan 7:1. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí. Mira lo que le dicen los hermanos, ¿no? Sal de aquí, vete a Judea, ándate, le dicen los hermanos, con una voz cariñosa y hermosa, como se hablan a veces los hermanos, que tanto se quieren. Le dicen: vete de aquí, sale, para que tus discípulos, vean las obras que hace, porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, pues que ni aun sus hermanos creían en él. Y Jacobo dice: yo vi al Cristo resucitado. Si antes ni creía en él. Entonces, ¿por qué puse estos testigos o por qué el estudio tiene que ver con estos testigos? Porque si yo le pongo a usted a Pablo, usted dice: claro, Pablo tiene que decir que Cristo resucitó. Obvio, si es el apóstol. Si yo le pongo a Pedro, usted dice: claro, por supuesto, si fue el que lo negó, tiene que decir que resucitó. Si yo le pongo a los apóstoles, obvio, fueron sus discípulos, pero estos testigos que yo le he puesto en este estudio en esta noche, todos dicen que Cristo resucitó, a pesar de que los soldados romanos eran paganos e idólatras, a pesar de que 500 hermanos, nadie sabe sus nombres, nada, pero atestiguan que Cristo resucitó, a pesar de que las mujeres no tenían voz y voto, cero credibilidad en esa época, y a pesar de que Jacobo era incrédulo, Santiago, y no creían en él, todos coinciden en una cosa. ¿Saben qué coinciden ellos? ¿Sabes en qué coinciden? Si pudiéramos estar ahí en la iglesia presencial, yo le haría la pregunta. ¿Sabe usted en qué coinciden todos estos testigos? En decirnos que Cristo resucitó. Todos ellos lo dicen, a pesar de quiénes son ellos. Mi amado hermano, el Cristo resucitado es al que usted debe conocer, porque su Jesús está vivo. Mi amado hermano, mi amada hermana, en los momentos difíciles, cuando usted no dé más, cuando esté sin fuerzas, cuando esté cansado, cansada, la enfermedad ya le haga mucho dolor, cuando tenga problemas económicos, cuando tenga problemas familiares, acuérdese que Jesús está vivo. ¿Y sabe a cuánta distancia está de usted? Míreme acá, por favor. ¿Sabe a qué distancia está de usted el Cristo resucitado? Como alguien dijo, de una palabra. A esa distancia está de usted. Cuando usted dice Jesús, el Jesús resucitado le dice: dime, aquí estoy, dime, te escucho. Los creyentes en Mahoma, llamémosle así, dicen: oh, Mahoma, y nadie le responde porque ahí está la tumba. Buda, José Smith, en todos ellos van en busca de ayuda, pero no escuchan una respuesta porque ellos murieron y quedaron en la tumba. Jacobo Santiago, el medio hermano de Jesús, no creía en él y lo despreciaban. Vamos a terminar con este versículo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. O sea, es rotundo. Sucedió porque así pasó. Usted debe entender lo que significa el Cristo resucitado. Su Jesús ha resucitado. No es alguien que quedó en la tumba y ya perdimos toda esperanza. Ahora, terminando, ya le dije 2 veces, las implicaciones de que Cristo resucitó. Entonces, nuestra fe es verdadera.
estamos en la verdad. No porque lo dice el pastor, porque lo dice la Biblia. Nuestra fe es verdadera, es genuina, es auténtica. No está adorando ídolos o no está adorando a aquel que murió y quedó en la tumba y ni le va a llevar florcitas. Su fe es verdadera. Su salvación es segura. Cuando llegue el momento de la muerte, usted estará seguro que cerrará sus ojos acá y abrirá sus ojos a la eternidad, como dice Pablo en Filipenses 1, 21 al 23. Nuestro evangelio es confiable. Siga predicándolo, porque es un mensaje confiable, porque dice, Cristo murió, pero también Cristo resucitó. ¿O usted todavía sigue creyendo en los mensajes políticos? ¿O sigue siendo de centro, izquierda, derecha, arriba, abajo? ¿Cuándo va a dejar de hablar de política y poner en Facebook mensajes políticos y va a empezar a hablar de Jesucristo, que es el único verdadero y que puede cambiar y transformar la vida de una persona? Su propósito en la vida es correcto: servir a Cristo. No está perdiendo su vida. Su esperanza es ciertísima. Le decía a María Adelaida, le decía lo siguiente: si tú pudieras hablar con Pilar en estos momentos, tu hermana, y le preguntaras, Pilar, ¿te gustaría volver aquí con nosotros? Y le dije, ¿qué crees tú que te respondería Pilar? Ni a palo vuelvo para allá, ni loco, porque ahora donde yo estoy, tengo la felicidad absoluta, la esperanza ciertísima. Nuestra Biblia es la palabra de Dios. Es tan verdadera que hasta nos habla de estos testigos que alguien podría decir no son testigos válidos, pero ellos afirman que Jesús resucitó y finalmente nuestro Salvador vive. Si hay algo, yo recuerdo mucho a mi suegra, ¿no? Yo la quería mucho a mi suegra. Es verdad, nadie puede negar eso. Tengo aquí en mi oficina, si usted viene a una oficina, tengo una foto de ella. Y no es para practicar esos dardos, no, nada que ver con eso. Yo la quiero muy, la quería mucho a mi suegra. Y aquí tengo una foto y una carta de ella que me dejó antes de partir, una carta muy bonita que me dejó escrita. Y ella siempre me decía, no te olvides, Jesús vive. Y parecía disco rayado porque a veces me decía, Jesús vive, Cristo vive, Cristo vive. Hasta que un día dije, tanto que me lo repite, ¿será que es tan importante? No, importante no es, importantísimo. Porque Jesús, su Salvador, su Señor, aquel que cambió su vida, vive y volverá otra vez. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús, su Salvador, vive y volverá otra vez? ¿Usted cree eso? Porque si no lo cree, apague y vámonos, conociendo al Jesús resucitado. Mi amado hermano o hermana, su fe no es falsa, es una fe verdadera. Padre, gracias por este tiempo en esta noche. Nuestro Salvador vive. Jesús resucitó. Y eso, Señor, tiene unas implicaciones tremendas para mi vida, porque ahora yo tengo solo certezas de que mi fe es verdadera, de que la Biblia es la palabra de Dios, de que el Evangelio es el mensaje correcto, de que mi esperanza es ciertísima y que Jesús es Señor y Salvador y aquel que derrotó a la muerte y un día volverá por mí. Mi amado hermano o hermana, usted que está ahí orando, si usted ya a veces está cansado, cansada, los problemas lo agobian, las enfermedades de algún ser querido ya le han quitado las fuerzas,
está desanimado en este tiempo de pandemia, está pasando por momentos difíciles, ¿sabe a cuánto de distancia está Jesús suyo? De una palabra. Háblele, porque su Jesús está vivo y Él la escucha, Él la entiende y Él le dará las fuerzas para seguir adelante. No se olvide que su Salvador está vivo. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén.